Hola Citlali, muy buena noche, gracias por conectarte y esperemos que tus demás compañeros se puedan conectar para revisar todos los temas ya de la recta final de nuestra asignatura. De acuerdo, pues vamos a iniciar por respeto a ti. Como mencionaba, pues ya nos estamos acercando a las últimas semanas de nuestra asignatura de análisis de decisiones en salud. Y quiero hacer primero pues un breve repaso de las semanas en las que hemos venido trabajando. En la semana uno participamos en el foro uno donde cada quien vertió su opinión respecto al Plan Nacional de Vacunación en cuestión del COVID-19, que ahorita está en proceso, realmente es muy complejo desde la perspectiva de la producción mundial, en cuestión de la logística, la parte de que también ahorita no las farmacéuticas pues no se dan abasto a producir todo lo que requieren todos los países, y agreguémosle por la parte de lo complejo que es nuestro territorio nacional en cuestión de extensión, también el número de mexicanos que somos. Doy la bienvenida, también ya veo que se conectó Aramí y Andrea, muy buena noche. Después, en la semana 2 hicimos el entregable número uno, donde por medio de la técnica cualitativa del diagrama de Ishikawa, ustedes expusieron un problema. Este pudo haber sido en el ámbito profesional o en cuestión de un problema de la salud pública, y asimismo desde la parte, pues podría ser privado o público, puede ser también social, puede ser cultural, de diferentes perspectivas, cada quien eligió un tema. Algo importante es que ese tema que ustedes eligieron en cuestión del variable número, es válido que ustedes utilicen ese mismo para su entregable 2, ¿ok? Entonces, esto es correcto. Vamos a explicar más a detalle esa parte. Ahora, en el foro 2, lo que analizamos es la parte de lo que se gasta en salud en México, ¿no? Donde pues también cada quien hizo ciertos comentarios, vimos la parte de cómo se vislumbra la salud en el 2050, que sin duda muchas veces la estadística puede tener diferentes variables, pero cuando se hacen ciertos tipos de estudios, si tú le das la trazabilidad, que es darle seguimiento año con año, realmente vas actualizando la información. Yo ya tengo que esa información la vengo actualizando cada 5 años, perdón, cada año, pero ya tiene más de 5 años que la he venido dando seguimiento. Y la realidad es que no ha cambiado mucho. Vamos a ver con el tema de COVID cómo afecta, ¿no? Ya por el número de muertos que llevamos, pero también hay otro factor de natalidad que impacta, que por decir en 2021 se tiene considerado que va a haber 125,000 nacimientos que ahora sí que no estaban planeados. Entonces, esto también da otro tipo de perspectiva, y ahí es cuando vemos que es multifactorial, que hay muchas variables, pero lo importante es analizarlo, todo el tema de las comorbilidades, varios mencionaron el tema del cambio climático, lo estamos viendo ahorita en estas fechas, en todo el mundo, con ciertas nevadas, ¿no? Ahorita lo que está pasando en el norte del país con la electricidad. Entonces, son tiempos complejos, pero que sin duda siempre en este caso en el sector de salud, importante comprenderlo. Ahora, también invitarlos a que muchas veces pues estamos acostumbrados al tema operativo. Nuestra maestría es en dirección en organizaciones de salud. Cuando hablamos de dirección, ya estamos hablando, en este caso, de otro tipo de pensamiento, que tienes que ver lo macro, para de ahí tomar ciertas decisiones. Y esto macro puede ser desde donde nos encontremos, puede ser hasta desde nuestro consultorio, desde nuestra clínica, el cómo damos esa atención, pero que empezamos a revisar otro tipo de factores, no nada más el proceso de atención, sino también desde la perspectiva de los negocios de salud. Ahora estamos en la semana 4, en este caso del 15 al 21 de febrero, y esta es la fecha límite para que puedan enviar su entregable 2, ¿no? Para que tengan acceso a la evaluación completa. Si lo envían posteriormente a esa fecha, si se califica ahora sí que tiene una penalización del 20%, o significa que se califica con base del 80%, ¿ok? Entonces, esto es importante. Vamos a ahorita explicar un espacio
En específico, para explicar lo del entregable 2, les voy a dar un ejemplo y también les voy a pedir que cuando tengan alguna duda de la información, levanten la mano en la plataforma o si gustan abrir su micrófono y con gusto vamos revisando todas las dudas que pudieran tener. Okay, lo importante pues es conocer este tipo de metodología de la OPS de matriz de marco lógico y que se maneja a nivel internacional. Ahí pues yo he tenido la oportunidad de utilizar desde las aseguradoras la parte, desde la cuestión de la parte privada, hacer ciertos proyectos con esta metodología. Entonces, para que quede muy claro. Posteriormente, ya la siguiente semanita, ya está programado nuestro test automatizado. También en una parte de la sesión vamos a hacer un repaso general, que es mucho los archivos que siempre les comparto semanalmente de los conocimientos clave, es lo que les grabo nada más en voz, en los podcasts, como para que sea muy concreto, ¿no? En cuestión de la información que se nos tiene que quedar más a detalle por este peso importante en cuestión de nuestra evaluación de la asignatura. Importante, la disponibilidad de la actividad es del 26 de febrero al 2 de marzo. Sí les invito a que inclusive lo hagan lo más temprano posible en cuestión de fecha, porque en ocasiones, pues si lo hacen hasta el último día y llega a haber algún problema con internet, con la luz, pues muchas veces se nos complica a nosotros el poderles apoyarles. En la medida de lo posible siempre estoy al pendiente de los mensajes que me envían, pero sí, y sí traten de hacerlo un poquito antes para que también ustedes revisen ahí las calificaciones, porque se publican el 3 de marzo. Y casi les diría que el 3 de marzo, de ahí tienen ustedes 48 horas, pero yo ya no tengo acceso al curso, a la plataforma. De hecho, ahí sí, literal, no puedo cambiar y yo tengo que pedir apoyo pues a otras áreas de la universidad, pero esto pues nos podemos anticiparlo y hacerlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a cerrar un poquito, les voy a mostrar rápido una información de ciertos estudios que les voy a agregar en la semana 4 de los análisis que se hacen en cuestión de gastos en salud. Es importante comprender que desde la parte pública, lo que se tiene como presupuesto, a partir de ahí, es como se pueden construir estrategias, porque pues en este caso pues los dineros están limitados. Esto es importante por cultura general y esto se maneja mucho a nivel directivo en varias instituciones de salud. Como lo vimos en el artículo, el porcentaje del PIB que se va, en este caso, a gastar en salud este año es del 2.77%, cuando la OMS, perdón, recomienda que, asimismo también la OCDE, la parte de que deberían ser ahí por ahí del 6%, ¿ok? Entonces, ese es un dato importante. Pero también hay un indicador que me gusta mucho seguir. De todo el dinero que tiene como presupuesto el gobierno, el 10.99% es para salud. Para mí ese porcentaje ya cambia totalmente la perspectiva. Sin duda, ya sabemos que hay muchas cosas por mejorar, pero tampoco es que sea poco del dinero que se tiene disponible en cuestión de temas de salud. Como digamos, como un resumen ejecutivo de estos análisis, lo que dice es que el insuficiente aumento de recursos para la población sin seguridad social y el recorte en IMSS e ISSSTE ocasionan que el gasto per cápita se contraiga en todos los subsistemas, excepto en Pemex. La Secretaría de Salud recorta el presupuesto de 21 de los 29 programas y lo reasigna al INSABI. No se identifican recursos destinados a dar respuesta a la crisis por COVID-19 y el presupuesto para prevención y vacunación disminuye. ¿Ok? Entonces, esta es como la parte general. En la parte privada, ¿por qué es bien importante analizar esta información pública? Porque a partir de ella es como hace ciertas estrategias. Cuando el gobierno no protege del todo a la población en salud, es cuando hay ciertas oportunidades para la parte privada. Lo podemos ver simplemente en el primer nivel de atención con las farmacias que tienen un consultorio donde dan asesorías médicas, ¿no? Entonces queda claro, en su momento, por decir, antes Seguro Popular, el Seguro Popular no te cubría de todo y muchas veces lo que hicieron, en este caso, conocidos míos, profesionales de salud y de multidisciplinarios, es la parte de empezar a darles descuentos a gente del Seguro Popular, ahora INSABI,
para que se acercaran y conocieran los servicios. Es cierto que es la población que muchas veces son los que tienen menos recursos, pero parte de ese porcentaje importante, hay personas que están dispuestas a pagar en la parte privada con precios accesibles. Entonces, también desde ahí se pueden hacer otro tipo de estrategias. Ellos básicamente pusieron la parte de 20%, no, perdón, 10-20% de descuento en cuestión de si tú estás afiliado en Seguro Popular o ahora el letrero dice que el INSABI, y eso pues atrae ciertos clientes. Entonces también es importante comprender ese tipo de estrategias que se pueden hacer desde la parte privada. Ahora, en esta tablita lo que ven es el subsistema de salud, ¿ok? ¿Cuánto presupuesto tenían el año pasado versus al del 2021? La diferencia en millones de pesos y la variación real. Aquí es donde lo que veíamos en el título, el IMSS y el ISSSTE disminuyen, a lo mismo que SEDENE y CEMAR. Lo que llama la atención es por qué Pemex tiene un aumento del 34% del presupuesto. Y en este caso Secretaría de Salud 9.14, que ahorita entraremos más a detalle, pero así es como se analiza. Ahora, se maneja un indicador que se llama gasto per cápita. El gasto per cápita es el presupuesto que se le asigna, en este caso a la institución de salud, y lo divides entre la derechohabiencia o entre los usuarios. Y esa división lo que te va a salir es cuánta cantidad se gasta por persona. Y este es el resultado. Vean, 2020 versus 2021, pero aquí por decir Pemex, antes por persona, por derechohabiente eran 11.500, ahora son 13.293. ISSSTE de 4.800 pasa a 4.600. IMSS de 4.653 baja un poquito a 4.626. El INSABI, que es donde ahorita la población es donde se atiende más, es de 3.607, baja a 2.602. E IMSS Bienestar de 1.096 a 1.082. Cuando se dice que nuestro sistema está fracturado, es por la parte de que, uno, comprender que son varios subsistemas, que tienen procedimientos, reglas diferentes, pero también en cuestión del dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo, pues podremos hablar de una clasificación de mexicanos dependiendo el tipo de subsistema de salud que lo atiende, y sí varía mucho. Entonces, esto también es complicado. Cuando yo quiero hacer un comparativo de A con B o viceversa, es complicado. Cuando tú analizas este tipo de datos numéricos, la parte cuantitativa, y comprender que pues por más esfuerzo que quieras hacer, pues muchas veces estás limitado. Un poquito más a detalle para que conozcan, se detallan programas presupuestarios y aquí también se encuentra la variación. Aquí, nada más para destacar, por decir Secretaría de Salud, vean, proyectos de infraestructura social de salud, se quitó el presupuesto. Mantenimiento de infraestructura en el IMSS, se quitó el presupuesto. ISSSTE, proyectos de infraestructura social, se quitó en este caso disminuyó el presupuesto a 56%. Desde aquí, esto se publica en octubre de cada año la propuesta, lo revisan diputados, lo aprueban senadores, y en diciembre de cada año esto se presenta. Desde esos meses, yo diría que desde septiembre, porque en realidad es que le cambian bien poco, te das cuenta cuál va a ser la realidad en este caso en salud, así como todos los demás sectores del país, y desde ahí muchas empresas en la parte privada analiza cuáles van a ser las estrategias que se deben de tomar. También se puede analizar por unidades responsables. Aquí, por decir un ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, hay un aumento del 3.7%. También hay una comisión coordinadora de Instituto Nacional de Salud de Hospitales de Alta Especialidad, donde se le está asignando un presupuesto muy importante, pero lo que va a jugar es la parte de que si los institutos nacionales cumplen, en este caso con las metas, con la calidad, desde aquí se va a poder seguir destinando dinero. Esto pasa también con los hospitales regionales de alta especialidad. Un poquito la gráfica a lo largo de los tiempos en cuestión del presupuesto total en salud. Y vean, el pico, o donde estuvimos mejor, fue en el 2015, que este caso, pues fueron 707 miles de millones de pesos, ¿ok? Y hoy en día, en 2021, pues tenemos menos. Lo podemos ver más claro en esta lámina. Aquí muchas veces el cuestionamiento, y siempre lo critico, es nadie se quejó en esta parte, ¿no? Y hay cosas que es cierto, porque en cuestión y no podemos politizarlo, pero sí comprender quién estaba en este tiempo, y el por qué no se protestó con lo que sucedió. Aquí apenas estamos regresando
a ciertos niveles. Esperemos que lo hagamos en los próximos años. Pero se ve claro que en el sexenio pasado, ahí el tema de la salud ya no fue realmente importante. Otra gráfica que analizamos mucho, o los datos para el 2050, este es el comportamiento, por cierto, 2009, el 62% de la población estaba sin seguridad social, en este caso con seguridad social 38%. La seguridad social hubo años que fue mejorando, por decir, 2013, un 41%, pero ahora, y más con el tema de la pandemia, estamos regresando a niveles muy similares a los de hace más de 10 años. El 63% de la gente no tiene seguridad social. Y muchas veces en la parte privada, aquí es donde vamos a sacar a nuestros clientes. Y los de seguridad social, solamente el 37%. Y lo que veíamos en cuestión que el futuro es muy complejo. El, por decir, para que tú en este caso, ya pues todos tenemos Afore, para que en la Afore no nada más te entreguen tu dinero, sino que te den, en este caso el IMSS, por decir, tienes que juntar lo que puede ser, ahorita son 700 semanas, pero antes eran 1250 y va a llegar con un promedio de 1000 semanas. Estamos hablando de tienes que trabajar como 20 años, pero de manera formal. La mayoría de la población no trabaja ese tiempo y es bien complejo. Entonces, hay gente que va a recibirlo de su Afore, pero no va a tener seguridad social. Entonces, eso también se empieza a combinar en cuestión de temas del dinero que vamos a tener para el futuro en seguridad social. Este es un ejemplo también del presupuesto para el INSABI, antes Seguro Popular. Aquí pueden ver, 2015 fue el año que más se le dio el Seguro Popular y cómo fue cayendo, ¿no? Entonces, hoy en día también aquí es menos dinero, pero también atiende a una población más amplia. Entonces, este es un poquito para cerrar todo lo que comentamos, una formación adicional respecto al foro 2 y que veamos por qué es bien importante comprender la parte cuantitativa a nivel macro en nuestro país de lo que se gasta en salud. Muchas veces si no hay presupuesto, es muy complejo el poder, en este caso, tener mejor infraestructura, mejor tecnología, el poder contratar desde la parte de recursos humanos. Entonces, desde ahí parte el todo. Y esto es muy importante, pues siempre enfatizarlo. Ahora, vamos al entregable 2. El entregable 2 es con apoyo del manual para el diseño de proyectos de salud, que es la metodología de marco lógico, que es de la OPS. Se tienen que presentar un problema igual en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito institucional, en donde ustedes se hayan enfrentado, que hayan vivido. Por eso les mencionaba que es válido tomar el mismo problema que del entregable uno, porque aquí lo vamos a ampliar, lo vamos ya a detallar y convertirlo en proyecto. Tema de yo se los pido en PowerPoint. El tema de la rúbrica es una rúbrica institucional para proyectos. Hay unos casos a lo mejor donde no cuadra del todo, como por un ejemplo el tipo de letra. Pueden hacerlo en PowerPoint, el tipo de letra que ustedes requieran, el número de tamaño, la que ustedes quieran, pero que ésta sea uniforme a lo largo de las páginas, ¿ok? O de las láminas, perdón. Entonces, esto es importante. Vamos a leer a Citlali. ¿Y se puede ser profesor el problema de que INR aún no se ha vacunado ni la cuarta parte? Sí, Andrea, sí puede ser en Word. Lo que yo trato, y un poquito, es que cuando ustedes tengan la oportunidad de exponerles a un directivo, en este caso, de una institución de salud, no van a llegar y a exponerles con un Word, ¿no? Entonces, ahí esa parte es también explicarles cómo es el proceso. Cuando a mí, por decir, las aseguradoras tenemos que ir a presentar un proyecto a la Secretaría de Salud para su autorización. Llego con una presentación que de hecho envío 48 horas antes, la proyecto, tiene que ser visual, tiene que ser muy concreta y por eso la parte de ahorita de ejecutivo te explico esas partes y porque muchas veces nada más me dan 30 minutos, entonces 15 minutos me tengo que enfocar a explicarles mi proyecto y 15 minutos nos enfocamos al debate, a la discusión, a negociar, ¿ok? Entonces es por eso, pero sí, Andrea, si alguno de ustedes quieren hacerlo en Word, no tengo problema, pero es un poquito más esta práctica en cuestión de poderlo que lo puedan ser concretos y concisos. También algo importante,
Cuando tú presentas, pues la realidad es que la presentación es una guía, todo, pues, o el conocimiento lo tenemos dentro. Entonces, muchas veces nada más es como el pretexto visual para uno poder, poderse expresar, pero no hay ningún problema, ¿no? De lo de Citlali que mencionas, es correcto, Citlali, ahí nada más es un problema que tenemos, y a partir de ahí tienes que analizar el por qué. Y muchas veces pues detectamos que las causas pues son externas, ¿no? Pero uno externo por la parte en cuestión de la producción de vacunas. Pero hay una de manera interna que por la semana y por los tiempos que estábamos todavía en el plan cuando analizamos el plan de vacunación en Foro 1, nos damos cuenta que cómo arrancas una segunda fase sin terminar la primera. En proyectos eso no sería correcto, ¿no? Entonces, por eso esta parte. Ok, Brenda. Brenda, estoy hablando del proyecto. Recuerden que de todo modo se va a grabar se está grabando la sesión. Los voy a enviar el link ya más tardecito. Y ahorita de todos modos voy a explicar otra vez el entregable 2. Pero sí, sí importante, si no me regreso y los que están desde el principio y comprendo lo del trabajo, a lo mejor me desfaso. Entonces, el entregable 2 para contar también a Diana, la parte pueden utilizar exactamente, como dice Citlali, pueden utilizarlo de su entregable uno. Y ahorita lo voy a explicar más a detalle cómo se utiliza, ¿ok? ¿Qué te debe traer, en este caso, su entregable 2, su proyecto? Una carátula, ¿ok? Que ahí no hay ningún problema. Una introducción. La introducción, lo que me va a decir la parte de por qué es un problema, por qué hay una brecha y por qué es importante, ¿ok? Nada más es entrar. Es como por decir, cuando hablaron, varios hablaron, pues sí, temas de obesidad, de comorbilidades, del tema de fisioterapia. Introducían qué significaba, qué problemas tenemos, qué datos duros se manejan del INEGI, de manera internacional, y de ahí, eso es la introducción. Así como lo hicieron en su entregable uno, sin problemas. Ahora, sí se agrega una parte de resumen ejecutivo, ¿ok? En esta parte de resumen ejecutivo, de hecho, les diría que es la última lámina que tienen que hacer. El resumen ejecutivo, así como también trabajos en Word, es muchas veces el lector es lo que va a leer primero de su trabajo, y si le es de interés, se va a seguir con los demás. En los proyectos que se presentan ya a nivel organizacional e institucional es lo mismo. Entonces, el resumen ejecutivo ahí sí va a explicar en una sola lámina todo lo que hiciste en tu trabajo, ¿no? Vas a partir algo muy similar a introducción, ¿no? Que tú abordaste el problema de la obesidad, ¿no? Y que por medio de la metodología que recomienda la OPS, hiciste estos pasos. Y con ello pudiste llegar a la conclusión de A, B, C, D. Eso es el resumen ejecutivo, que en una sola lámina me pudieras explicar todo tu trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante. No tiene que ser muy extenso, como les mencionaba. Para mí el trabajo tiene que ser concreto y conciso, que realmente lo pueda digerir de manera muy, muy concreta. Ahora vamos al desarrollo. El desarrollo, siempre recomiendo, por decir, en el árbol de problemas, una lámina antes me explican la definición del problema y luego me agregan ya el árbol de problemas. Vamos a poner vamos a poner o a visualizar el árbol de problemas. Esta lámina de árbol de problemas es ya utilizando la metodología, ¿ok? Del marco lógico. Una lámina antes del árbol de problemas o una subsecuente, ahí se los dejo, ahí sí como ustedes decidan, es donde me van a describir qué es lo que quiere decir su árbol de problemas, ¿ok? Les voy a explicar este problema. De hecho, este es un caso real, en este caso de este estado, que surgió por tema del SARS-CoV-2, donde había un problema central. Tenían un alto costo en las pruebas de detección. Se estaba yendo el presupuesto, pero de manera increíble. Y tomaron una decisión en diciembre que se implementó este año, ¿ok? Aquí me ponen los costos. Aquí es el problema central. Me analizaron las causas, pero de manera macro, pues tenemos una emergencia sanitaria, hay política de salud emergentes, hay una inexistencia de plan estratégico, el tema del personal de salud infectado,
hay un pánico social, saturación del sistema de salud, un alto riesgo en población vulnerable, un aumento en el número de contagios, aumento en la mortalidad, pero también pues no hay una detección oportuna del SARS-CoV-2, ¿ok? Hay un confinamiento y aislamiento social, una suspensión de actividades no esenciales y una crisis económica. Entonces aquí abajo del problema está todo esto que afecta multifactorialmente. De este problema, el detalle es como el dinero, vean estas cantidades son reales, ¿eh? De hecho es solamente una jurisdicción del Estado de México. El, los presupuestos se van como agua, y más en este tipo de emergencias. Entonces el detalle es que empezaron a analizar qué hacían porque no podían seguir con estas pruebas de detección, en este caso, y también vean el número, ¿ok? De las PCR. Entonces, ellos lo que analizan es que con este problema, y si seguían con esta tendencia, los efectos para 2021 es que iba a haber menos recursos para compra de insumos de protección. ¿Ok? Entonces, menor número de pruebas, mayor tiempo de entrega de resultados, pacientes sin diagnósticos. Entonces, recordarán que en el diagrama de Chicago hablamos que es de causa y efecto. El árbol de problemas de esta metodología es la relación causa-efecto. Y entonces lo que busca este árbol de problemas es definir el problema. Como les mencionaba, una lámina antes o después me ponen la definición del problema, ¿ok? Para comprender su árbol de problemas. Entonces, por decir aquí, el diagrama de Ishikawa, si toman el mismo problema del entregable 1, yo les diría que ahora tienen que hacer como el vaciado o estructurarlos con esta metodología. Causas, el problema central, recuerdan que es como la cabeza del pescado. Las causas son como las vértebras. Lo que aquí vamos a analizar mucho es la parte de todos los efectos que se generan, ¿ok? No sé si alguien quiera abrir su micrófono y que me diga su problema para que hagamos un ejemplo, para que quede más claro. Si quiere yo, profesor, déjeme checar mi tema que hice, Sí, el tema que hice, permíteme tantito. para que quede súper claro y lo vamos desarrollando. Aquí lo importante del árbol de problemas es la parte de detectar que es multifactorial, muchas veces y más los temas de salud, por eso la parte también de que se maneja mucho lo biopsicosocial, pero que también el problema genera diversos efectos. Exactamente, Citlali. De hecho, cuando me lo dijiste del INR, luego dije, tiene que ser muy, muy similar. Listo, Ok, listo, Diana. profesor. Mi tema fue insuficiencia de medicamentos en el IMSS y gasto de bolsillo de los mexicanos. Exactamente. Hay por decir, Diana, la insuficiencia, en este caso de las medicinas o Ajá, desabasto, es tu problema central. ajá, Las causas es desde la parte de que no hay recursos. Puede haber una parte que hasta puedes manejar la gestión no correcta de los medicamentos. No hay una planeación, por mencionar algunos casos. ajá. El detalle que tú mencionas respecto a que nosotros como población, y eso me pasa a mí, como por si con una vuelta, no me dan la medicina, pues ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué es lo que ocasiona que yo vaya y la compre pues en la farmacia? Ese es un efecto, más no es el problema. No sé si me explique. Ok, sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, ese es un efecto. Ahora, ¿qué otro efecto hay de que de que no me den mi receta a tiempo o que me la surtan al 100%? Que la enfermedad sea grave. Así es correcto. Eh, y ahí es donde también vamos a ver después el tema de los indicadores. ¿Qué me pasa por decir a mí, Diana? Y es un caso real con mi vuelta en el IMSS. Ajá. Ella tiene ya como 10 años en cama, nos surten el oxígeno, por decir, de manera mensual, de infra sin problemas, porque tiene POC.
El detalle es con ciertas medicinas donde de manera, imagínate, mensual, nos la dan, y más ahorita, pues yo soy el que, hoy con mi tía, pues luego vamos y la recogemos porque ahorita no podemos llevar. Pero ¿qué sucede? Me mandan 4 medicinas. Esas 4 medicinas, a lo mejor ese mismo día me dan 2. Regreso a la siguiente semana y me dan la tercera. Pero hasta después de 2 semanas es cuando es que regreso de nuevo y me dan la receta completa. En los indicadores, lo que va a decir al fin de año es que esa receta me la entregaron al 100%, pero esos indicadores son engañosos porque no se está metiendo un nivel de servicio. El nivel de servicio es cuando esta acción es oportuna, como ahorita lo que mencionas del INR en cuestión de la vacunación. Entonces, qué es lo que sucede al no hacerse en los tiempos correctos? Lo que tú indicas. Hay fallas ya en cuestión de hasta el tratamiento. Así es, Itlali. No tienen la misma efectividad. Hay algunos, tú lo planteas por decir, Ana, desde el aspecto en cuestión de que la población pues tiene la oportunidad de comprarlo, pero también hay otros que no pueden comprarlo. Entonces ahí generamos otro problema. ¿Ok? Perfecto, sí, 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 ya entendí. Entonces, así es como se maneja. Ahorita de todos me van interviniendo, pero que quede claro esta parte. Ok, por decir, si Tla dice, en es parecido, lo que decíamos, solo cambia el Instituto Nacional de Rehabilitación y el problema va con logística. Ahí es donde cambia. Ahí por decir, Citlali, entonces tú causas por varias variantes va a ser la logística. El problema es que no están vacunados nada más si no me equivoco, me habías puesto ahora sí que una cuarta parte. Los efectos, pues es la parte de que pueda seguir, no están protegidos, hay un tema emocional, sin duda, ¿no? En cuestión de no estar vacunados. Entonces, todo este tema es todos los efectos que genera ese problema central. Puede generar hasta molestia, esa es la realidad, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando desde diferentes perspectivas, pero váyanlo detallando en cuestión de cómo lo podamos visualizar. Ahora voy a pasar en la parte del árbol de problemas. Pasamos de la relación causa-efecto a la relación medio-fin. Y aquí es donde se hace una propuesta de solución. ¿Qué es lo que sucedió aquí en esta jurisdicción donde hicimos este árbol? Lo que se decidió, y pues fue a nivel estatal, por la parte de que ya no fueran pruebas de PCR, sino pruebas rápidas, ¿ok? Puede, tiene sus asegúnes, pero el detalle es el comprender por qué. Uno de las causas se convirtieron en medios porque lo que se buscaba era mantener un sistema de salud funcional, canalizar recursos en la compra de pruebas rápidas para identificar el SARS-CoV-2, realizar mayor número de pruebas rápidas. De hecho, era como un elemento principal. Por otra, disminuir el número de contagios y mortalidad, adecuar estrategias de intervención, tamizaje a población asintomática, el tema de mejorar situación socioeconómica, esta está compleja, pero reactivación de actividades no esenciales, capacitación en medidas de prevención en la población, aislamiento oportuno de pacientes, atención oportuna de pacientes moderados. Y aquí en los objetivos, aunque ponemos uno principal, vean que también aquí pusimos un poquito en cuestión de las diferencias, en cuestión de un costo de una PCR y cuántas puedo hacer, en este caso como pruebas rápidas. Sí tienen sus detalles, pero el detalle es que cuando el Estado de México, pues la población grande que tienen, pues muchas veces y con los recursos limitados se tienen que hacer otro tipo de estrategias. Entonces, medios, objetivos, puede ser objetivo nomás en singular o plural, y pasamos al fin. Menos el fin va a ser que si hacemos este cambio de PCR a pruebas rápidas, menos tiempo de entrega de resultados, disminución de mortalidad en personal de salud contagiado, pacientes con diagnóstico oportuno recibirán manejo oportuno, se realizarán mayor número de pruebas a menor costo y no saturación de los servicios de salud, ¿no? Entonces, en un plan adicional ya con el seguimiento, ya se podría aplicar la PCR, pero ya digamos, en otra etapa del proceso, ¿ok? Entonces, aquí, regresando a tu ejemplo, por decir, Diana, el objetivo en teoría, pues, sería el que se pudieran aprovechar o mejor, que sí se dieran los medicamentos, en este caso a la población derechohabiente. ¿Qué los medios serían tus propuestas? ¿Qué consideras que se debería de hacer?
Pues, para evitar el gasto de bolsillo, Sí. em, Porque primero estás de acuerdo que en este caso el Instituto de Salud te debería de cumplir, porque eso de hecho es un derecho. ajá, pues, principalmente aumentar el presupuesto, ¿no? Que tiene para los medicamentos. Eso Ok, podría ser. presupuesto. Podría ser Administrar, administrar administrar. de mejor manera O un ese ejemplo, presupuesto. cuando voy al IMSS, ¿no? ¿Qué pasa cuando me mandan, no sé, 21 pastillas y la caja trae 20? Entonces, muchas veces me dan dos cajas y me dan 40 pastillas que a lo mejor ni siquiera necesito para mi tratamiento. Entonces, hay ciertas estrategias que en varios institutos o en varios estados ya se manejan en cuestión, por decir, de la unidosis. El detalle es cómo haces una mejor gestión. Hay otros que hasta software tecnológico, el famoso robo hormiga, que sigue siendo, y aunque sea el 0.001%, eso afecta. En este caso, pues ya a todos cuando hablamos de cierto volumen. También, cierto, a lo mejor entramos es lamentable y me ha tocado mucho, hasta en tianguis, encontrar medicinas de los institutos de salud, ¿no? Hay muchas Ujú. cosas por hacer. ¿Cómo se hacen ese tipo de controles? ¿Ok? Entonces, ahí para que vayas pensando los medios. ¿Y cuál sería el fin? Es cambiar, en este caso, lo que decíamos de lo que generaba negativamente a la parte positiva, que llevara un tratamiento oportuno los pacientes, que no se generara el gasto de bolsillo. ¿No? Es como que lo contrario. Digamos, es la parte de cómo es nuestra realidad y se detecta cuál es la brecha y cómo debería de ser. Ok. ¿Sí? Ok. Citlali, no sé si gustes abrir tu micrófono, de favor. Así es, Brenda. Los medios van a hacer las propuestas de solución. Y de hecho, ahorita vamos a entrar más a detalle a esa parte. Es todo lo que tendrías que cambiar. Y el problema es que no nada más es, por decir un ejemplo, a lo que mencionaba Citlali, por decir, no nada más ¿cómo les puedo decir? O lo que también mencionaba Diana, no es nada más que nos den dinero, porque nos podrían dar todo el presupuesto que se requiera. Pero si tenemos todavía esas como goteras o por donde se van, esos desvíos, de todos modos no serviría. No nada más con una acción, debes de hacer varias. Adelante, Brenda, si gustas abrir tu micrófono. Buenas noches, profesor. Hola. Entonces, por así decirlo, digamos, el recuadro que tenemos en color gris va a ser el problema que nosotros vayamos a desarrollar. Acá. Los Ajá. medios son las propuestas de solución y entonces el fin, ¿qué sería? ¿Los resultados de esa solución? O, Exactamente. ok. Un ejemplo, aquí, si el medio, en este caso sería el abasto oportuno de medicamentos, ¿no? Aquí los medios es poner los controles con la tecnología, con las unidosis, un presupuesto correcto para que haya medicinas. El fin es la parte, pues, de mejor salud, en este caso de los derechohabientes o usuarios. El seguimiento o el tratamiento, entregar tratamientos completos, Muy bien, ¿ok? profesor. Ujú. Entonces, pero ahí vayan analizando. Ahorita les pongo uno más, ahorita es uno completo, pero pueden ser diversas formas en cómo lo puede uno analizar. Pero sí, el fin sería ahora sí que lo que provoca el que hagamos las cosas bien. ¿Ok? ¿Algún otro punto, Brenda? Trato de entender un poquito más. ¿Podría dar en otro ejemplo qué podría ser el fin? Es Claro que que sí. Brenda, dime cuál sería tu problema. tengo varios puntos. El punto que yo desarrollé en el entregable uno fue el expediente clínico a base de la norma oficial mexicana, Ah, desde el perfecto. punto del área de rehabilitación, Ujú. porque pues digamos todo esto está muy revuelto, no hay una buena organización, porque realmente nosotros de área de rehabilitación en el ICEMIN no tenemos un supervisor que sea de nuestra área. Correcto, Entonces sí los lo recuerdo. pasantes son los que solamente nos organizamos, pero por falta de comunicación, por mucha competencia profesional, no podemos hacer las cosas bien. Y Ok. pues yo no sé cómo me podría desarrollar más allá de eso.
Ok, ahí, por decir un ejemplo, Brenda, en la parte que me ponías en tu trabajo, por decir, el árbol de problemas con el diagrama de Ishikawa, de hecho lo vas a poder, ahora sí que aplicar sin problemas, porque el problema, pues ya me lo mencionaste, las causas, ahorita ya me las dijiste, son diversas, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos, en este caso, de, de que realmente no hay una área, no, que no esté el expediente clínico? ¿Cuáles son los efectos? Si quieres verlo hacia el paciente. Pues No hay obviamente un, que, bueno, siento que podríamos desarrollarlo con base a los factores o fracciones que de esta norma oficial podrían ser que no hay una buena calidad en la atención del exacto, paciente, muy bien, no se está ejerciendo el derecho a la protección o a la materialización del derecho a la protección de su salud. perfecto, Este, ajá. ¿qué otro podría ser? Tú como profesional, ¿qué te genera eso? No sé, que no hay un buen seguimiento de los procesos que anteriormente y obviamente podríamos no tener en cuenta las prevenciones de médicos y con ello pues prevención en tratamiento fisioterapéutico. Ok, exactamente. Pero vete un poquito en cuestión ya a ti como yo. A ti, en este caso, a lo mejor vas iniciando y ahorita a lo mejor te puede enojar, pero llega un momento que pasa mucho con los profesionales de salud que se dan cuenta que el sistema está mal y los come y los frustra y cambian su actitud. De lo positivo que venían, de cómo querían aportar a la sociedad, llega un momento en donde pues ya nada más, ahora sí que navegan y ya no tienen ese impulso. Entonces, ese también es otro tipo de problemas. De hecho, después de todo eso, pues ya viene todo el tema del burnout. Otro punto que también puede afectar o que tú mencionabas, otro efecto es la mala comunicación, en este caso multidisciplinaria. Ok, entonces, de todos tu problema central lo tienes bien identificado, tus causas, los efectos, es lo que ahorita mencionaste. Cuando pasamos del árbol de problemas al árbol de objetivos, tú tienes que poner cuál tendría que ser el objetivo. Estamos hablando ahorita de un proyecto de salud, ¿no? En este caso, sería un expediente electrónico adecuado o sería una jefatura con el perfil. ¿Qué crees que sería lo más importante? Es decir, o sea, los objetivos que yo deseo hacer para mejorar la situación, el problema. ¿Cuál sería el principal? Sí. Mm, ¿Qué crees que sea más importante, lo del expediente o que realmente existiera una área de tu profesión? que realmente existiera un área de mi profesión. Porque es como una simulación, ¿no? Sí, Esa es la realidad. Entonces, a lo mejor tu objetivo tendría que ser la creación de esta área. Y entonces los medios necesitas recursos financieros, necesitas un equipo que tú podrías hacer como la propuesta de cuántos son los que se necesitarían de acuerdo a la población. Ahí sí agregas lo del expediente electrónico. ¿Cómo vas a lograr la comunicación, en este caso con otros profesionales de la salud? Esos son los medios, todo lo que tienes que realizar a detalle para lograr ese objetivo muy bien. ¿Y y que podría, funcione. por ejemplo, especificar que esos medios se basan en otras normas oficiales? También, sí, pero aquí lo de la norma, lo puedes poner como medio la parte ¿cómo te podría poner? Decir, puede ser una parte del cumplimiento de las normas de manera general. O, Ah, como lo especificaste, en la calidad, en la seguridad, o sea, todo lo que mencionan las normas puede ser los medios. Pero lo importante es cómo vas a dar calidad. Eso es a lo que tendrías que responder en medio. Porque realmente el fin sería cumplir, en este caso, la norma. Es lo que cambia un poquito de la forma de cómo se estructura esta metodología. ok, es más como la acción para lograr ese Exactamente. objetivo. Ok. Así es, pero sí está bien que lo pienses. De hecho, a lo mejor acá bajito, hasta acá, cuando en objetivos y acá déjenme regresarme, en objetivos y aquí en problemas, lo que está hasta abajo es como lo estructural.
Entonces, en tu árbol de objetivos, agrega una muy amplia donde diga la parte del cumplimiento de la norma, ¿ok? Ya después todas las acciones que tienes que hacer y el fin, pues va a ser también la parte de cómo se logran esa calidad, por decir, ¿ok? Muy bien, profesor. Sí, Entonces, gracias. hasta aquí del tema de árbol de objetivos. Ok, vamos, Brenda, se quedó- ya no sé si se quedó tu mano abierta arriba o adelante, por favor. Am, yo ya aclaré mis dudas. Ah, ok, es que como que me apareció de nuevo y dije, a lo mejor quieres hablar de nuevo. Ah, no, es que Ok, no la bajé, pero no la ya. bajaste, ok. Sí, ok, Laura Marra, lo de Citlali también, si por ejemplo ahí se habla también de las diferentes vacunas, exactamente, Citlali. De hecho, ahorita, en- por decir, tenemos el problema que mencionas. En árbol de objetivos, uno de los medios que está haciendo el gobierno, pues la parte de tener diferentes tipos de vacunas, ¿no? De hecho, ese podría ser hasta otro problema, porque pues se tiene que hacer un análisis en ese caso de las vacunas, de cuál sería mejor la más recomendable, y comprender en cuestión de cuáles son las ventajas, por cierto, todo el tema de la red de frío, todo el tema de si es una dosis, dos dosis, la eficacia o la eficiencia, la parte también la parte en este caso, pues si tienes alguna alergia, tu edad, ¿no? Entonces, todo eso sí se puede analizar de forma muy interesante, Citlali, ¿no? Entonces, sí. Y, y lo que menciona, se roban los medicamentos, no me gusta decirlo, pero es la realidad, ¿no? Entonces, esta parte es donde puedes, exactamente la recomendación que le haces del control de los medicamentos, ¿no? Entonces, esa es la parte. Es básicamente cómo transformo todos los problemas que ya sabemos que muchas veces tenemos, los convierto a objetivos, ¿no? También en la parte directiva muchas veces esa es la parte del lenguaje que se tiene que utilizar siempre de manera positiva. Del árbol de objetivos vamos a pasar a una matriz de marco lógico donde vamos a aterrizar, en este caso, lo, nuestro, nuestra parte propositiva. Vean esto, en el resumen narrativo de objetivos, mi fin es el menor tiempo de entrega de los resultados de las pruebas, ¿no? De COVID. Los indicadores, aquí me dice, es de que la entrega de resultados lo voy a lograr de 15 a 20 minutos. Yo por decir, la observación que realicé en este trabajo real, es la parte que yo les decía, ponme de indicador que el 80% lo vas a hacer en 20 minutos, ¿no? Necesito que lo vayan acotando. De hecho, a propósito pongo esto, porque ellos decidieron no hacerlo, porque dicen, no, es que así me puede la gente protestar. Digo, es que eso es lo importante. A lo mejor es lo importante cómo nos medimos, porque si no hay indicadores, pues no, cuando implementas un proyecto, pues puede quedar a la deriva. Medios de verificación, aquí lo que dice es que el 97% de especificidad en el resultado. ¿Qué se quiere decir esto? Que realmente el 97% esté como cronometrado, ¿no? Que realmente estén los reportes para poderlo realizar. Y supuestos, dice que mayor población tamizada con pruebas. Era un poquito la parte de que la población realmente iba a fluir y que iba a acudir a los kioscos en este caso a los centros de salud. Propósito, disminución de la mortalidad en personal de salud contagiado. Aquí ya le hicieron otra razón muy interesante. Menor tasas de mortalidad en el personal de salud. Aquí por si les recomendaba, cuando hablas de tasas de mortalidad, si tú me dices como indicador disminuir en 1%, el promedio mensual, hay que empezarlo a analizar. Ahorita por tiempos complejos dijeron, no, ahorita vamos a dejarlo de manera muy general. Medios de verificación, pues la tasa de mortalidad disminuida, supuestos, menor número de personal médico contagiado. Resultados, pacientes con diagnóstico oportuno que recibirán tratamiento oportuno. Ellos pusieron como indicador al 100% de la población, que se va a disminuir la tasa y el supuesto es menor número de contagios. Actividades, realizar mayor número de pruebas a menor costo. Y aquí siempre en actividades indicadores tienen que poner el presupuesto que requieren para poder llevar a cabo su proyecto, ¿ok? En este caso no me lo quisieron manejar por temas de cierta información, nada más la parte de que el costo iba a bajar de una PCR más o menos en 2000 a una prueba rápida a 500, ¿no? Entonces, eso es a ellos lo que decían, yo lo que voy a hacer es que del presupuesto que ya tengo asignado,
pues voy a bajar y voy a hacer más pruebas, porque el presupuesto de todos modos se va a terminar. Aumento en la toma de muestras y toma el 100% para pacientes ambulatorios y hospitalizados. ¿Ok? Ahora, ¿quién me ayuda a abrir su micrófono para que de su problema podamos como poner un ejemplo de cómo hacemos esta matriz de marco lógico? Pues seguimos con los casos que mencionábamos. Sí, profesor, con el mío, a ver si gusta. Ok, ¿cuál sería tu fin? El fin es buscar estrategias para eliminar Ok, el gasto de bolsillo de los de los mexicanos en el IMSS. ok. Aquí estás hablando a lo mejor ya de, como estamos hablando del abasto de medicamentos. Ajá, Ujú. Antes de que te pases a la parte del gasto de bolsillo, primero tendríamos que cumplir internamente. ok. A lo mejor tu propósito sí tendría que ser esta parte, a lo mejor de la disminución del gasto de bolsillo, pero tu fin es que realmente pues se pudieran, en este caso, entregar las medicinas a todos los derechohabientes. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces podría ser tu fin. El detalle es qué indicador vas a manejar, cómo Em, lo mides. pues había visto unas gráficas de que medían más o menos cuántas recetas se le entregaban a los pacientes. Entonces, por decir, ahí es la parte de que yo, por decir, en esa parte del desabasto, yo propondría un indicador que diga el 85% de las recetas se surte a la primera vez. Ah, ok. Ya Porque lo los voy a indicadores del buscar. IMSS y del ISSSTE y de varios mencionan que al 100% o con los indicadores más altos, pero no te especifica el tiempo. Entonces, aquí es el tema del indicador. ¿Cómo lo verificarías? Mm, mm, Pues ¿cómo podría ser? Con las gráficas, podría ser. Pero ¿quién da esos resultados? ¿Cómo se Eh, obtienen? pues en el IMSS puedes buscar como una página. ¿Ok? es- ¿Quién es el responsable de ese reporte? Entonces, pues si el medio de verificación podría ser el reporte de recetas surtidas en el IMSS. ok. El detalle es cómo lo vas ahora sí que a contrastar de que realmente se está cumpliendo un indicador. Y Ujú, eso va mucho desde el aspecto tecnológico. El supuesto es que se cuenta con el presupuesto necesario para surtir las recetas. Es un ujú, supuesto que está fuera, que es externo. ok. Ahora sí que de nuestra gestión, pero eso es lo que es un supuesto. Ahora, en el propósito que mencionas, el detalle es que si ponemos la parte que mencionas de la parte del gasto de bolsillo, ¿cómo lo comprobarías? ¿Con qué indicador? Mm, propósito. Híjole, no. Eso es lo que es muy difícil. ¿Cómo Ujú. comprobar el gasto de bolsillo? Pues solamente como tengo los indicadores generales, nada más. O sea, los de toda la población, no tanto del IMSS. Ahí es donde entramos a ciertos problemas. No es que esté mal, tu Ujú. propósito es correcto. El detalle es aquí que tendrías que hacer como estrategias muy en específico, donde cuando se detecte que las personas no se les surte, preguntarles si lo compraron. Tendrías que hacer como ciertos cuestionarios o encuestas. Y hasta creo que, y ese sí, para que vean, no lo autorizarían, porque es como ahora sí que es mucha transparencia, Ujú. ¿no? Entonces ahí es lo complicado, ¿no? Pero entonces, a lo mejor si tu fin es la parte de la parte de las medicinas, tu propósito podría ser dar mejor calidad de atención. Ujú. Oh, Pero ahí ok. o sea, cómo puedo medirlo, cómo puedo poner las Ahí sí puede ser, como ya estoy hablando ahorita en aspecto positivo, ahí sí podrías proponer la parte del 90% de satisfacción de los derechohabientes y el medio de verificación tendría que ser un cuestionario o una Ah, encuesta, o una eso sí encuesta lo he rápida. visto. Sí, así es. Ajá.
El detalle es, de hecho, sí lo has visto y sí sucede. El problema es que también es muy estratégico el asunto. Muchas veces lo aplican o a mí me lo han aplicado cuando sí hay medicinas, no cuando Sí, no hay. Entonces sí, también eso es, sí. ¿no? Es un poquito, pero es el medio de verificación. Pero un poquito para que veas la parte cómo lo hablo en positivo versus a tratar de transparentar que la gente compra afuera porque pues no, en su farmacia de confianza, porque en un estudio de medicamento al que tiene derecho. El supuesto sería que las personas que contestan la encuesta lo hacen con honestidad, porque nunca lo vas a poder comprobar. Ujú. Ok, entonces les das calidad. ¿Cuáles serían los resultados? ¿Estarás de acuerdo que un mejor tratamiento, en este caso, un mejor seguimiento a su tratamiento, el poderse recuperar su salud, puede ser desde diferentes variantes. De hecho, los resultados pueden ser varias opciones. Puede ser la parte también inclusive de estar agradecidos con el instituto. Busca algunas opciones y es lo mismo, indicadores, medio de verificación y supuestos. Ok. Ahora, en el tema de actividades. En la parte de actividades es la parte de qué tendríamos que hacer. De hecho, las actividades va a ser mucho como la parte de los medios. Las actividades es todo lo que tendrías que considerar para que realmente hubiera una gestión correcta de los medicamentos. Desde el presupuesto asignado que aquí me vas a poner como en lo que, de manera general, lo que tú consideras de lo que has visto, cuánto se tendría que aumentar la partida de medicamentos, y hasta la parte de cómo se tendría que gestionar o los controles que se tienen que poner, ¿no? También la capacitación que se tendría que dar, el cómo sensibilizas a los mismos profesionales de salud, inclusive cómo sensibilizas a la población de la importancia de poder seguir su tratamiento de forma correcta. Entonces, ahí es un poquito el detalle de las actividades. Ya es como ir desmenuzando de lo general a lo particular, pero también lo pueden construir al revés. Pongo las actividades que tengo que realizar para cumplir mi objetivo. Esas actividades me va a permitir dar estos resultados y con ello logro mi propósito y mi fin. Va a depender mucho cómo lo quieran construir, pero se puede en ambos sentidos. ¿Ok? Y Perfecto. en el, y en el manual vienen otro ejemplo que me gusta mucho, en cuestión de la anemia, y que analiza otros horizontes. Revisen los dos. Lo importante es que en estas láminas vengan esta estructura, principalmente. Vean, efectos, problema central, causas, fin, objetivos y medios, y la parte de la matriz del marco lógico. Lo importante es que quiero que comprendan cómo se construye esta parte uno a uno, y de manera general, tampoco quiero todo el detalle, pero sí importante porque muchas veces es multifactorial. Si yo hago nada más una actividad de 10 que debería de ser, pues la verdad es que una no genera realmente un efecto. ¿Ok? Entonces, esta es la parte. ¿Alguna otra duda que tengan que tener los demás compañeras, compañeros de este trabajo? ¿O todo claro? Porque si no, voy a continuar. Ok, vamos a ver. Ok, Andrea. En actividad, de hecho, es en la única parte donde no se pone un indicador como en la parte de fin, propósito y resultados. En actividades, el indicador va a ser el dinero, el presupuesto que requieres para hacer todas tus actividades. Un ejemplo, quiero hacer una feria de salud, ¿no? ¿Cuál va a ser mis actividades? La promoción, los mismos regalitos que voy a dar, las actividades, hasta temas de sueldo, voy a tener reuniones para hacer toda la planeación, todo eso, todas esas actividades para hacer una feria de la salud, representa un monto. Entonces, como indicador, ahí es el monto que requiero para hacer la feria de salud. Ah, ok, para hacer todas este listado de actividades necesito 50,000 pesos. Ah, muy bien. Ok, con esa feria de salud, ¿qué resultados voy a lograr? Ok, promoción de la salud, exámenes de cáncer de mama, ciertas visitas a lo mejor al odontólogo,
¿qué sería que otro punto? Integración familiar, planificación familiar. Entonces, los resultados, todo eso. Y los indicadores tendrías que poner a lo mejor la parte de tu población que atiendes, el decir que para la prueba de porción de cáncer de mama, tu indicador o hasta meta se podría hacer la parte de lograr hacer 100 pruebas en un día, ¿no? Entonces, si haces las 100 pruebas, pues tu indicador va a salir al 100%. De hecho, es válido poner la fórmula de cómo se logra el indicador. El medio de verificación puede ser un registro, pueden ser hojas, diferentes medios de cómo poderlo comprobar, reportes. Y el supuestos, por decir, sería que la población va a acudir a la Feria de la Salud, porque no los puedes obligar. Entonces, ese podría ser un supuesto. Entonces, el propósito, pues es la parte de cómo generar la promoción de la salud, y el fin, pues también podría ser, por decir, concientizar. Entonces, va variando. De hecho, hay algunos que van a ser parecidos, pero lo importante es preguntarte, por decir, ¿por qué querría hacer una feria de la salud? ¿Cuál es el fin principal? A lo mejor las consultas están bajando, y entonces tengo que hacer que la gente otra vez se cuide, ¿no? El propósito, pues puede ser la parte de subirlos hasta los indicadores de atención, ¿no? Cuando hay ciertos problemitas, pero va variando, ¿ok? Entonces, esa es la parte. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la parte del test automatizado. Como les mencionaba, va a estar disponible del 6 de febrero al 2 de marzo. Ayúdenme a poderlo hacer, no hasta el último día, por cualquier problema tecnológico de luz que llegáramos a tener, para que pues a mí también me puedan dar un tiempecito de reaccionar y poderlas apoyarlas y apoyarlos. Ok, en este voy a mencionarlo muy rápido, es lo que hemos visto semana a semana. De hecho ya está incluida también la de la siguiente semana. La parte de los conocimientos clave, que se los envío en PDF y que siempre se los menciono, en este caso en el podcast, ¿ok? Entonces los explico. Pues fundamental, la toma de decisiones implica seleccionar una alternativa de solución entre varias opciones, analizando sus posibles impactos y efectos. En la toma de decisiones hay diferentes escenarios. Certidumbre, pues cuando sabemos lo que va, ahora sí, lo que va a generar. Incertidumbre, cuando muchas veces hay muchas probabilidades para cada alternativa. Y riesgo, cuando aparte de varios resultados posibles para cada opción, se conoce la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa. Entonces, cuando veíamos la parte de que para el 2050, pues realmente hay una incertidumbre, pero está combinado con riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos ciertos datos en cuestión de enfermedades crónico que vamos a tener, degenerativas, para el futuro, simplemente por los hábitos que tenemos como mexicanos. La toma de decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada. Esto varios lo mencionaron en el foro 1, para resolver una situación problemática. Cuando decimos una conducta adecuada, es por cierto el tema de la vacunación. Es lo mejor, a lo mejor posible que se pueda realizar, porque pues no tenemos todas las vacunas. Aunque tuviéramos el dinero, no tenemos la disponibilidad de todas las vacunas. Entonces lo tienes que hacer de una manera estratégica y táctica. Esto es la conducta adecuada. Complejidad, cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos interrelacionados, ¿no? Entonces, muchas veces te decimos, está complicado, está complejo. Ambigüedad, es una habilidad estratégica que permite tener la capacidad de gestionar, reconocer y afrontar la incertidumbre de forma eficaz. Otro que me mencionaron mucho en el foro, este fue en el foro 1, los 5 ingredientes básicos en la toma de decisión son información, conocimientos, experiencia, análisis y buen juicio. Toda decisión genera una acción y todas las acciones tienen consecuencias. Recuérdense mucho de las metodologías que vimos. Elección racional es tomar la opción más adecuada para nuestros intereses bajo una lógica de costo-beneficio. La elección racional también está muy enfocada al tema privado. Creatividad es un factor fundamental en el ser humano, el ambiente y para el desarrollo de las ciencias de salud. Cualitativo es una valoración de las cualidades por sobre los números. Recuerden que todo el tema de calidad entra en esta perspectiva porque puede ser subjetivo. Para algunos lo que tiene calidad, para otros no es calidad y viceversa. Cuando se analiza la parte por sí de la calidad de la atención en la salud, va a ser muy diferente a quien le pregunte. Sí, es la opinión de la alta dirección,
si es en este caso la parte operativa, por decir enfermeras, médicos, o si es la perspectiva, la opinión del derechohabiente o del usuario paciente. Y también otra óptica es cuando le preguntas al familiar. Entonces, eso es la parte cualitativa. El enfoque cuantitativo utiliza un método deductivo que se caracteriza por ir de lo general a lo particular. Cuantitativo, recuerden, por toda la parte de los números. Técnicas cualitativas ayudan a mejorar los procesos y realidades de los problemas actuales con los que se enfrentan la salud pública y la medicina. Método Delphi. El método Delphi, que se les queda un poquito más claro, es como cuando hay comités. Basa su capacidad de predicción en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Lluvia de ideas es una técnica que se utiliza para estimular la creatividad en un equipo de trabajo. Aquí siempre importante, si tú le pides la opinión a los colaboradores, darle seguimiento, si no puede ser contraproducente. Business Case, este también más enfocado a lo privado, es un estudio de viabilidad económica documentado que presenta una aproximación más rigurosa y exhaustiva acerca del impacto de un negocio en salud. Simplemente yo rento un consultorio, este consultorio, cuánto cuesta la renta, de ahí empiezo a analizar cuántas consultas tengo que hacer en un mes para poder pagar la renta y me genere utilidades. Mapas mentales y conceptuales permiten organizar y comprender ideas de manera significativa. Diagrama de Pareto, el principal uso de este diagrama es poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones. Ahí yo les ponía por decir un ejemplo, que me tocó en varias aseguradoras, ser el responsable, se llama UNE, en cuestión de cuando hay quejas, en gastos médicos mayores, me tocaba analizar de qué se quejaban y a partir de eso, las que hubiera un porcentaje mayor, hacía estrategias en específico, y también inclusive las que nos costaba más dinero. Diagrama de Chicago. Es una herramienta para el análisis de los problemas que representan la relación entre un efecto y todas las posibles causas que lo ocasionan. En mi opinión, esta la van a tener bien todos, ¿no? Entonces, no, espero no haya problema. Método Sinfonía, este en México es poco conocido, en Europa se utiliza muchísimo. Es una herramienta de planificación estratégica, flexible, interactiva y participativa para la solución de problemas de una organización. Método cualitativo, proporciona una comprensión profunda de algo que es imposible reducir a números, ¿ok? Entonces, otra vez, lo cualitativo versus lo cuantitativo. No se trata que haya una u otra sea mejor, realmente son complementarias y muchas veces cuando uno analiza los problemas de esas dos perspectivas, pues es más fácil ser atinado en las soluciones. Investigación cualitativa es la concentración teórica y metodológica de las complejas relaciones entre los significados personales y sociales, las prácticas individuales y culturales y el entorno material o de contexto. Método cuantitativo se basa en los números para investigar, analizar, comprobar información y datos para la toma de decisiones en salud. Y cuando al tomar una decisión no se puede asignar probabilidades a los eventos posibles, se le llama toma de decisiones bajo incertidumbre. En la parte privada, en una de las semanas se analiza mucho cuando tienes que tomar decisiones, pero inclusive ya tiene que ver mucho ya con dineros, con utilidades. En esta parte siempre se recomienda hacer una proyección a X años. Yo normalmente recomiendo que sea a 3 años y se generen diferentes tipos de escenarios. Digamos, el más alto va a ser el optimista, que consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el mayor nivel de optimismo posible. En medio va a estar el escenario realista, que es también conocido como el modelo de Hurwitz, que usa una lógica intermedia y elige al de mayor puntuación, y un escenario pesimista. Su filosofía es elegir la mejor opción de las peores. En ello también hay otra que es igual, hay una metodología que es igualdad de probabilidades, y su lógica es aplica en asignar a cada valor la misma probabilidad, de tal modo que todos están en igualdad de condiciones. Y Minimax busca a través de la pérdida mínima la máxima ganancia. En este segmento de preguntas, seguramente solamente les va a aparecer una, por decir, de estas a cada uno de ustedes. Y aparte está en modo random, entonces diferentes opciones. Aquí lo importante es que ustedes analicen y puedan leer con atención lo que pueda decir, ahora sí que la pregunta. Por decir, si la pregunta dice optimismo, pues ya sabemos que es optimista. Si dice que es la mejor opción de las peores, pues sí, la mejor, ahora sí que lo peor es nada, es pesimista, ¿ok? Si habla de una lógica intermedia,
estamos hablando de algo realista. Igualdad de probabilidades, de hecho, lo va a decir como igualdad de condiciones. Y el minimax lo van a encontrar cuando busca a través de la pérdida mini-max. ¿Ok? Entonces, esas es como las claves, porque esto puede ser un poquito más confuso en la parte del test automatizado. Ahora, también hay modelos de decisión bajo riesgo, se basan en estadísticos asociados a la distribución de probabilidad de los resultados. Hay un valor monetario esperado, su objetivo es determinar el promedio de todos los resultados potenciales de un proyecto, cuando el futuro incluye una serie de escenarios particulares que pueden o no ocurrir. Valor esperado con información perfecta. Esto, por decir, es muy complejo que suceda, al menos que tengas ya un contrato, en este caso a lo mejor con gobierno, con un cliente donde sabes que siempre vas a atender a un número de personas. Es un indicador cuantitativo que mide cuán lejos la solución en promedio está de la solución perfecta, pero es casi es como saber cuántas terapias vas a dar en todo lo que resta del 2021, ¿no? Y de ahí, ya con la realidad, realmente la diferencia es muy poco. Es complicado, pero en ciertos contratos o en ciertos convenios sí se da. Análisis de sensibilidad es la decisión que determina cómo diferentes valores de una variable independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. Árbol de decisión. El árbol de decisión es cuando, por decir, si tomo decisión A, o mejor yo tengo un problema y tengo las diferentes opciones, decisión A, B, C, D, N. Entonces, es un modelo gráfico del proceso de las decisiones bajo riesgo, que está representado cronológicamente, porque cuando tú tomas, por decir, la opción A, puede existir la opción A1, A2, A3, A4. Entonces, también va variando esa perspectiva. Y siempre importante, ¿qué es un establecimiento de salud? Lugar donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la atención de la salud. Indicadores importantes, estos 4 son los que les pido de favor, que también igual les va a aparecer uno de estos a cada uno. La OMS recomienda que haya 18 camas por cada 10,000 habitantes. En México hay un médico por cada 348 personas y la OMS recomienda un médico por cada 333 personas. La OMS recomienda que para satisfacer las necesidades médicas debe haber 6 enfermeras por cada 1,000 habitantes y de acuerdo con el criterio de la OMS, México tendría que contar con 44 elementos de personal de salud por cada 10,000 habitantes. Entonces, esos 4 indicadores de profesionales de salud, de favor, que sí lo puedan tener en su mente. Y ya la última pregunta, o que va a venir, ¿qué es un problema? Es una situación que se ha identificado como insatisfactoria, que representa una brecha entre el ser y el deber ser, o entre la situación actual y la situación deseada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El árbol de problemas es el ser. El árbol de objetivos es el deber ser. ¿Ok? O lo podemos ver, el árbol de problemas es la situación actual, el árbol de objetivos y la situación. Y la matriz de marco lógico es el instrumento para validar que realmente eso sucede. ¿Ok? Muchas veces sé que se puede ver muy técnico, pero realmente si comprendemos la lógica, van a ver que es muy sencillo el poderlo construir. Tampoco les voy a pedir que en este entregable 2 sean expertos, pero que sí ustedes pongan su mayor esfuerzo. Una de las razones por las que le pido el entregable, por decir uno en Word, el entregable 2 en PowerPoint, y sí quiero mencionarlo, y yo les ponía a varios que yo descargo los archivos. Yo no los veo en el visor porque puede marcar errores de diseño, no, yo los descargo, me dedico el tiempo. De hecho, vieron seguramente que más en la semana, bueno, uno en el foro, pero en la semana 2 en sus trabajos, hasta me tardé un poquito de tiempo. Ya, de hecho, ya en el foro 2 ya no hubo problema. De hecho, ahorita va a suceder lo mismo porque ya me están llegando trabajos. Los voy a poder ir teniendo más tiempo para revisarlos. Pero uno de los detalles que yo reviso de sus archivos cuando me lo envían es cuánto tiempo le dedicaron. Algo que yo analizo, y bueno, y de seguro han visto que analizo mucho y repito mucho esa parte, es cuánto tiempo, cuándo crearon el archivo, cuántas veces, cuántas horas le dedicaron, cuántas versiones crearon del mismo, ¿ok? Y yo mismo me doy cuenta de la parte del esfuerzo que pone cada uno.
Si de repente veo que el entregable me lo entregan el domingo a las 11:45 de la noche y de repente entro a ver cuánto tiempo se tarda en hacerlo y veo 30 minutos, pues con todo respeto, pues muchas veces sería muy complicado entregar un producto de calidad por 30 minutos, ¿no? Entonces también eso es lo importante del por qué él se los pido de ese modo. De hecho, con el PDF también puedo, pero el detalle es que también con eso yo veo también ciertos elementos que me permiten verlo más a detalle. Entonces, eso es la importancia. ¿Ok? Y pues ya nomás, por último, pues me queda desearles que tengan mucho éxito en el test y que por favor, no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta, o si ya están listos para su entregable 2. No, déjalo. De hecho, el diagnóstico situacional, esa es la parte de hecho, es la parte como la parte que tenía que ir antes del árbol de problemas, ¿ok? Yo uso esa rúbrica porque, como les mencionaba, es institucional, pero también yo quiero darle esa parte práctica en cuestión de cuando tienes que ir a presentar a directivos, ¿no? Esto es bien importante. Yo en la parte del mundo asegurador tengo la oportunidad de me ha tocado tener diferentes tipos de equipos. En la parte de seguro de gastos médicos mayores, pues me toca profesionales de la salud. En otras áreas tengo otro tipo de profesionales. Entonces, muchas veces a mí es al que me toca exponer, pero muchas veces el trabajo de ellos. Entonces, ahí poco a poco también pues los voy gestionando para que ellos presenten su misma información pues con todo este tipo de herramientas administrativas, ¿no? Entonces, no te preocupes. En esa parte, Andrea, de hecho, todo lo que sume a su proyecto, por supuesto que lo voy a considerar para darle más puntos extras, pero donde no se vale es el no cumplir con los puntos que yo les menciono, ¿ok? Entonces, no hay problema respecto a eso. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, duda? Así es, Itlali. Va a estar disponible la grabación, de hecho, cerrando. De hecho, ya ahora que ya tienen esta sección de Blackboard, que de hecho fue mucho más sencillo ingresar, hay una pestañita del lado izquierdo donde le das clic y ya va a estar la grabación disponible. Independientemente de la grabación, que va a estar ya en esta parte de la plataforma, voy a enviar un anuncio y voy a subir en la semana 4 el link para YouTube y también esta presentación en PDF en la semana 4 y los dos informes de análisis que les comenté en cuestión de datos de gasto en salud, ¿no? Para que ahí tengan la información completa. ¿Ok? Entonces, así quedamos. Pues les deseo éxito, les agradezco todo el esfuerzo, me enfocaré estos días a su entregable 2 y estaré al pendiente de cualquier detalle que se llegara a tener en el test. Entonces, no me despido, pero sí, ahora sí que les pido de favor que traten de cumplir en tiempo y forma para que cerremos con todo esta asignatura. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Les agradezco que se hayan conectado. Para mí es importante y valioso porque pues esto también me permite aclarar ciertas dudas y también un poquito el podernos conocerlos, es poder escuchar sus expresiones y que tengan excelente noche. Hasta luego.